Una verdad absoluta a la que todos podemos llegar al hablar de Rigby es el hecho de que gran parte de la serie era odioso, inmaduro, egoísta incluso. Sin embargo, mientras más analizaba su historia y cada etapa de su vida dentro de la serie, más me daba cuenta de que Rigby no era simplemente alguien insoportable porque sí. Gran parte de quien terminó siendo, nació de años enteros sintiéndose inferior a los demás, desde su dura infancia, pasando por su dependencia emocional hacia Mordecai, sus constantes fracasos en la escuela, el miedo al abandono que lo llevó a arruinar el futuro de su mejor amigo, hasta llegar al parque, un lugar donde prácticamente todos esperaban que fracasara. Y aunque muchas veces Rigby sí fue inmaduro y egoísta, la realidad es que detrás de todo eso existía alguien profundamente inseguro. Hoy recorreremos toda la historia de su vida para demostrar por qué la historia de Rigby en un show más fue mucho más triste, difícil y humana de lo que seguro recuerdas. Así que antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu like. Ahora, para entender realmente por qué Rigby terminó convirtiéndose en la persona que vemos al inicio de un show más, primero tenemos que hablar de su infancia, porque aunque muchas veces la serie utiliza esto como comedia, la realidad es que Rigby creció sintiéndose inferior prácticamente toda su vida, especialmente por culpa de la enorme sombra de su hermano Don. Desde pequeños, Don parecía ser todo lo que Rigby nunca pudo ser, más inteligente, más responsable, más sociable e incluso físicamente más alto que él. Pero lo peor no era solamente eso, sino la forma en la que todos a su alrededor parecían recordárselo constantemente. Sus padres admiraban más a Don, la gente disfrutaba estar más con él y en general parecía ser el hijo del que cualquiera estaría orgulloso. Mientras tanto, Rigby poco a poco comenzaba a quedarse atrás, y aunque muchas veces él reaccionaba de forma inmadura o egoísta, porque crecer sintiendo que siempre eres entre comillas el peor en comparación con alguien tan cercano a ti puede destruir completamente la forma en la que te ves a ti mismo, cuestión que su padre le recordaría prácticamente toda su vida, lo cual alimentaba más ese dolor para Rigby. Rigby no odiaba realmente a Don, lo que odiaba era cómo se sentía cuando estaba cerca de él, sentía que nunca podía destacar, que jamás sería suficiente y que sin importar cuánto lo intentara, siempre terminaría perdiendo la comparación, tal y como vemos en la vez en la que Don fue a salvar al parque, como Rigby literalmente estaba haciendo hasta lo imposible por estar lejos de él, y quizá aquí fue donde empezó el verdadero problema de Rigby, porque cuando una persona crece creyendo que jamás será suficiente para los demás, eventualmente deja de creer en sí misma también, cuestión que veríamos más adelante. Y aunque gran parte de las inseguridades de Rigby comenzaron desde su infancia, creo que el verdadero impacto de todo esto empezó a notarse cuando apareció la persona que terminaría acompañándolo prácticamente durante toda su vida, Mordecai. Y algo que muchas veces se olvida es que al inicio de la serie Mordecai tampoco era precisamente una gran persona. Él también era inmaduro, irresponsable, y junto a Rigby constantemente tomaban decisiones terribles. Los dos eran básicamente un desastre, que se la pasaban evitando responsabilidades y arruinando las cosas, pero mientras avanza la serie, Mordecai poco a poco empieza a madurar más rápido, y creo que ahí fue cuando Rigby comenzó a quedarse atrás. Y honestamente, creo que el momento que mejor representa todo esto ocurre justamente en la película, porque sí, lo que hizo Rigby claramente fue terrible. Literalmente, falsificó la carta universitaria de Mordecai para evitar que éste se fuera sin él, arruinando completamente su futuro, solo porque no soportaba la idea de quedarse atrás otra vez, y objetivamente hablando, posiblemente es la peor cosa que Rigby hizo en toda la serie, pero honestamente, también creo que es el punto donde más entendemos quién era realmente, porque esa acción no se siente como alguien intentando destruir la vida de otra persona por maldad, se siente como alguien completamente inseguro, viendo cómo la única persona que siempre estuvo a su lado estaba a punto de avanzar, mientras él volvía a quedarse atrapado en el mismo lugar de siempre, solo. Y creo que eso conecta perfectamente con toda la vida de Rigby, porque desde niño había crecido sintiéndose inferior a Don, inferior a las expectativas de su familia y probablemente inferior a casi todos, así que cuando Mordecai comenzó a avanzar poco a poco más que él, era inevitable que todas esas inseguridades explotaran tarde o temprano, y creo que lo más fuerte es que Mordecai tenía razón al reclamarle todo eso, porque Rigby sí terminó frenándolo durante años, pero al mismo tiempo, tampoco creo que Rigby fuera una mala persona. Creo que era alguien emocionalmente inmaduro, que llevaba gran parte de su vida creyendo que jamás sería suficiente para nadie, y eso también puede verse en muchísimos momentos del parque, porque aunque la serie normalmente convierte todo en comedia, hay episodios donde se nota clarísimo que Rigby constantemente necesitaba atención, validación o sentirse importante para los demás,
incluso en momentos donde simplemente intentaban divertirse, Rigby actuaba como alguien desesperado por no quedarse atrás otra vez, aunque eso no quita el hecho de que no era precisamente un santo, como aquella vez donde comenzó a acercarse a Margarita solo para burlarse de los celos de Mordecai y terminó provocando que este mismo accidentalmente lo matara. Y aunque ambos eran inmaduros y constantemente sacaban lo peor y a la vez lo mejor del otro, creo que en el caso de Rigby, todo venía de un lugar mucho más inseguro, porque mientras Mordecai poco a poco empezaba a crecer y a buscar algo más para su vida, que solamente tener un trabajo el cual le daba el sueldo mínimo a sus 23 años, Rigby parecía seguir atrapado emocionalmente en la misma etapa de siempre, y creo que después de todo lo ocurrido con Mordecai y la universidad, hay algo todavía más triste sobre su vida, el hecho de que eventualmente todos comenzaron a esperar lo peor de él, porque sí, Rigby cometía errores, era irresponsable y muchas veces arruinaba absolutamente todo, pero llega un punto en la serie donde parece que incluso todas las personas a su alrededor ya habían dejado de creer en él, y honestamente, creo que él terminó empeorando muchísimo eso, desde prácticamente el primer día. Tanto Mordecai como Rigby ya eran vistos como empleados problemáticos que nunca hacían nada bien, pero mientras Mordecai poco a poco comenzaba a verse como un personaje más maduro, o al menos más responsable en ciertas situaciones, Rigby parecía quedarse atrapado en el papel de entre comillas idiota del grupo, Benson constantemente gritándole, como aquella vez donde se obsesionó con estudiar y volverse más inteligente, simplemente porque se sentía inferior a todos los demás, y honestamente, creo que ese episodio representa perfectamente quién era Rigby durante gran parte de la serie, alguien desesperado por demostrar que sí podía valer algo, pero que al mismo tiempo ya estaba tan acostumbrado a fracasar que terminaba destruyéndose solo, y creo que eso es lo que lo hace tan humano, porque Rigby no era alguien naturalmente talentoso, inteligente o admirado por otras personas, constantemente se equivocaba, tomaba malas decisiones y parecía incapaz de avanzar en su vida, pero lo peor era que eventualmente todos comenzaron a tratarlo exactamente como eso, como alguien del que ya no se podía esperar nada bueno. Incluso hay momentos donde literalmente intentan reemplazar a Mordecai y a Rigby por trabajadores más responsables, porque nadie confiaba realmente en ellos, y aunque eso también afecta a Mordecai, siento que en el caso de Rigby golpeaba mucho más fuerte, porque él ya llevaba toda su vida sintiéndose insuficiente. De hecho, creo que uno de los momentos que mejor resume todo esto ocurre en Excellent, porque aunque todo el episodio es, bueno, ya sabes, un show más, también deja algo bastante fuerte. Rigby termina hospitalizado por otra estupidez más. Benson explota completamente contra él y prácticamente todos actúan como si fuera simplemente otra vez Rigby. Incluso en momentos donde intentaba demostrar que podía hacer algo bien, normalmente terminaba explotando por la presión o arruinándolo todo por su inseguridad. Y honestamente, creo que ahí está una de las partes más tristes sobre Rigby, porque detrás de toda su inmadurez, muchas veces parecía alguien desesperado por recibir aunque fuera un poco de reconocimiento real, alguien que quería demostrar que sí podía hacer algo bien, pero que llevaba tantos años fallando que ya ni siquiera sabía cómo hacerlo. Y aunque Rigby pasó gran parte de la serie atrapado en ese ciclo de inseguridad, creo que eventualmente hubo algo que empezó a cambiarlo poco a poco. El verdadero cambio de Rigby comenzó cuando apareció alguien que por primera vez dejó de verlo únicamente como el fracaso del grupo, Aileen. Y sí, técnicamente, Aileen llevaba mucho tiempo apareciendo en la serie, pero honestamente, creo que durante años Rigby ni siquiera entendía lo realmente importante que terminaría siendo para él. Aileen era prácticamente la única persona que genuinamente parecía ver algo bueno en él, incluso cuando él mismo no podía verlo, y creo que eso terminó impactándolo muchísimo más de lo que se aparenta, porque por primera vez en toda la serie, Rigby comenzó a actuar como alguien que quería mejorar de verdad, no solamente impresionar a alguien por unos minutos o fingir que era más maduro, sino que realmente quería convertirse en alguien mejor, y creo que el episodio que mejor demuestra todo esto ocurre cuando Rigby cambia temporalmente de trabajo y termina esforzándose muchísimo más de lo normal, mientras Aileen constantemente lo apoya y cree en él, porque aunque el episodio parece simple, honestamente, siento que representa un momento súper importante para el personaje. Por primera vez, vemos a Rigby intentando hacer las cosas bien, no por obligación, y no por miedo, ni tampoco para competir con alguien más, sino porque genuinamente empieza a sentir que tal vez sí pueda hacer algo bien, y creo que gran parte de eso ocurre gracias a Aileen.
porque ella nunca lo trató como todos los demás, nunca pareció verlo como el Rigby problemático que todos los demás tenían en la cabeza, y honestamente, creo que eso era exactamente lo que Rigby necesitaba, después de pasar prácticamente toda su vida sintiéndose inferior a los demás. Incluso se nota muchísimo cómo poco a poco comienza a cambiar de actitud cuando está cerca de ella. Rigby seguía siendo inmaduro muchas veces, seguía cometiendo errores y todavía estaba lejos de convertirse en alguien realmente responsable, pero ya no se sentía como el mismo personaje completamente perdido de las primeras temporadas, y creo que eso hace todavía más especial esta parte de su desarrollo. Porque Rigby no cambió mágicamente, simplemente comenzó a rodearse de alguien que le hizo sentir que sí valía algo más allá de todos sus errores, y creo que el mejor ejemplo de cuando terminó cambiando Rigby aparece cuando finalmente toma una decisión que el Rigby de las primeras temporadas jamás habría tomado: regresar a la escuela, porque después de pasar prácticamente toda su vida sintiéndose menos inteligente que los demás, acostumbrado a fracasar y creyendo que nunca podría lograr algo importante, volver a estudiar era probablemente una de las cosas más difíciles que podía hacer, y honestamente, creo que eso hace todavía más especial toda esta etapa de su historia, porque ya no estaba intentando impresionar a Mordecai, competir con Dawn o demostrarle algo a los demás. Por primera vez, parecía alguien intentando mejorar por sí mismo. Se nota clarísimo que volver a la preparatoria era algo que genuinamente le aterraba, porque básicamente significaba enfrentarse otra vez a todo aquello que lo había hecho sentirse un fracaso durante años, y aún así lo hizo. Poco a poco, empezó a esforzarse más, a tomarse las cosas en serio y a demostrar que sí podía avanzar cuando realmente creía en sí mismo. Y honestamente, creo que ahí es donde Rigby finalmente deja de sentirse como el personaje inmaduro del grupo y empieza a sentirse como alguien que genuinamente estaba creciendo. Porque por primera vez ya no estaba huyendo de sus problemas, los estaba enfrentando, y creo que eso hace todavía más duro lo que ocurre durante su graduación, porque después de todo el esfuerzo, después de finalmente conseguir algo importante, y después de probablemente vivir el momento más orgulloso de toda su vida, literalmente sucede el desastre del domo, y toda su celebración termina siendo arruinada casi de inmediato, y honestamente, siento que eso resume perfectamente gran parte de la vida de Rigby. Cada vez que parecía estar cerca de disfrutar algo importante o sentirse orgulloso de sí mismo, siempre terminaba ocurriendo algo que le quitaba ese momento. Y aunque sí, técnicamente Rigby logró graduarse y demostrar que podía cambiar, la serie incluso parece recordarnos que su vida jamás fue sencilla. Pero creo que lo más importante de todo esto es que, a diferencia del Rigby del inicio, ahora sí había alguien acompañándolo realmente: Eileen. Porque aunque toda la situación terminó convirtiéndose en un caos, Eileen siguió ahí para él, y lo más triste de todo es que justo después de que Rigby finalmente logró graduarse, y parecía que por fin su vida comenzaba a mejorar de verdad, ocurrió todo lo del espacio. Porque honestamente, si lo piensas, Rigby prácticamente nunca tuvo tiempo de simplemente disfrutar la etapa más estable y feliz de toda su vida. Después de años sintiéndose un fracaso, comparándose con los demás, arruinando relaciones y creyendo que jamás podría cambiar, finalmente había conseguido algo importante. Ya no era el mismo Rigby inmaduro de las primeras temporadas, tenía una relación sana con Eileen, había demostrado que sí podía terminar la escuela, y poco a poco comenzaba a sentirse orgulloso de sí mismo, pero justo cuando parecía que por fin podía vivir tranquilo, termina atrapado durante 3 años en el espacio junto a todos los demás, y aunque la serie mantiene ese tono de aventura y comedia la mayor parte del tiempo, honestamente creo que pocas veces hablamos de lo horrible que debió haber sido vivir todo eso, porque estos personajes literalmente pasaron años lejos de su hogar, enfrentando peligros constantemente y viviendo una guerra que ponía sus vidas en riesgo prácticamente todo el tiempo, porque justo cuando finalmente encontró estabilidad emocional, la vida se la vuelve a arrancar. Y obviamente, el momento que mejor representa todo esto es la muerte de Papaleta. Porque sí, fue devastador para todos los personajes, pero siento que muchas veces olvidamos cuánto significaba Papaleta realmente para ellos después de pasar tantos y tantos años juntos. Papaleta era de las pocas personas que genuinamente siempre trató a Rigby con cariño, paciencia y afecto, incluso en sus peores momentos. Nunca parecía verlo como un fracaso, ni como alguien inútil, o bueno, casi nunca.
y después de literalmente sobrevivir juntos durante años en el espacio, terminar perdiéndolo de esa manera debió haber sido algo completamente devastador para todos, porque detrás de todas las aventuras, la realidad es que estos personajes pasaron 3 años enteros viendo destrucción, perdiendo personas importantes y viviendo situaciones que probablemente habrían destruido emocionalmente a cualquiera, y creo que eso es lo que muchas veces olvidamos cuando vemos el final de un show más, que más allá de la nostalgia o el cierre emocional, estos personajes sufrieron muchísimo, y después de todo lo que vivieron en el espacio, volver al planeta tampoco debió haber sido sencillo. Después de pasar años sobreviviendo lejos de casa y perdiendo a alguien tan importante como Papaleta, simplemente regresar a una vida normal debió sentirse rarísimo para todos. Pero aún así, Rigby finalmente consiguió algo que durante gran parte de la serie parecía imposible, una vida feliz, y gran parte de eso también fue gracias a Eileen, y quizá por eso su final termina siendo tan especial, porque el personaje que pasó media serie actuando como alguien incapaz de madurar, terminó construyendo justamente lo que nunca tuvo durante su infancia, un hogar sano. Al final, vemos a Rigby disfrutando tranquilamente su vida junto a Eileen y sus hijos, completamente diferente al personaje del inicio, y quizá lo más importante es que terminó rompiendo el ciclo de su padre, porque a diferencia de Sherm, Rigby nunca terminó convirtiéndose en alguien que hacía sentir insuficiente a sus hijos. Al contrario, finalmente logró convertirse en alguien mejor, y quizá eso es lo que lo hace tan triste y especial, porque detrás de todos los chistes, peleas y momentos, la realidad es que gran parte de su vida estuvo marcada por verdaderamente dificultad. Creció bajo la sombra de su hermano, pasó años sintiendo que era un fracaso, arruinó etapas importantes por miedo a quedarse solo y atrás, y constantemente parecía quedarse atrapado mientras todos los demás avanzaban. Incluso cuando finalmente comenzó a cambiar, la vida siguió golpeándolo una y otra vez, pero aún después de todo eso, Rigby logró salir adelante, y quizá ahí está lo más importante, porque Rigby nunca fue perfecto, se equivocó muchísimo, lastimó personas y tomó decisiones terribles, pero al final logró hacer algo que durante gran parte de la serie parecía imposible, dejar de verse a sí mismo como alguien condenado a fracasar, y después de una vida tan complicada como la suya, quizá eso ya era más que suficiente.